Bueno, y hemos escuchado hablar bastante de los hermanos Buscarini, todo un grupo de músicos que esta tarde nos acompañaron en el anecdotario. Ahora estamos con la señora Delia Buscarini, sobrina de aquellos famosos músicos. Buenas tardes, Delia. Cuéntenos algo acerca de... Mirá, yo contar más o menos, porque para cuando estaba la orquesta Buscarini yo era hace muchísimos años, porque yo tengo un montón de años. Algo más o menos recuerdo, pero no todo como mi hijo me decía, contá vos todo de la orquesta Buscarini. Yo no puedo contar todo, porque todo no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de mis tíos, eran 5 tíos, 4 varones y la tía, que era la pianista de la orquesta. Y después había un muchacho de afuera que era Roberto Carlson, que era el que tocaba el bandoneón. Mi tía tocaba el piano, mi tía Ide, mi tío Juan y mi tío Dante tocaban el violín, tío Orlando tocaba el clarinete y tío Armando, que era el más chiquito, que en esa época tendría unos 16, 17 años, tocaba la batería. Y tenían un conjunto, una orquesta de tangos, fostros, que en aquellos tiempos no se llamaban como ahora ni rock ni nada de esas cosas, sino todo era fostro. Mi Aide a su vez era la cantante de la orquesta, porque era una chica que tenía una voz bastante agradable, se defendía bastante. Tanto es así que cuando se disolvió la orquesta, la primera que desertó fue ella porque la llevaron a Buenos Aires a estudiar canto. Después ya Juan se casó, Orlando se fue también a Buenos Aires, Dante, que le gustaba mucho el violín, también lo llevaron a Buenos Aires a estudiar, y ahí se desarmó la orquesta. Pero yo me acuerdo cuando ensayaban, a veces en el escritorio de la casa de mis abuelos, que daba al lado del negocio. Entonces, como se oía mucho del negocio, los echaban del escritorio y los mandaban al fondo de la casa, que la casa es lo que donde está ahora la librería esta grande que han puesto ahora, esta nueva. Bueno, ahí estaba la casa de mis abuelos y en el fondo ensayaban. El director era mi tío Juan, el mayor de los Buscarini, de los varones. Y ya te digo, salían a tocar a Massa, a Rivera, a Puan, a Saliqueló, a Riblos, a Álamos, que nosotros a veces llorábamos porque queríamos ir, porque iban en una catramina era, pero en aquel tiempo todos los terrenos todos los caminos eran de tierra, no había carretera ni cosa que se pareciera. Con decirte que salían a las 2 de la tarde para llegar a Tres Lomas, que hoy en día están en 1 hora y media, 2 horas. Salían a las 2 de la tarde para llegar más o menos allá a las 6:30, a las 7, para poderse arreglar y estar listos para cuando empezaba el baile, que empezaba a 9, 9:30. No había esos horarios tan locos como hay ahora, que se acuestan a dormir a las 5 de la tarde para después ir a las 3 de la mañana al baile. Era otra época, otra forma de vivir. Y iban, ya te digo, una catramina que era como un colectivo, con los asientos en lugar de así verticales, era así. Un asiento de un costado, otro asiento del otro. Y una vuelta a mi tía le habían salido sabañones, de tal forma que no podía caminar. Entonces en uno de esos asientos le hicieron una cama y así la llevaron a un baile de Álamos, que era un salón de ferrocarril. Frío, terrible. Y nosotras queríamos ir y mi tía nos decía, no, ahí no se puede ir porque se mueren de frío. Pero se imagina lo que hubiera sido para nosotros. Y la llevaron así a la pobre acostada en ese banco, en esa cama improvisada, y así la trajeron porque no podía, ya te digo, no podía caminar. Era un sacrificio tener una orquesta. Y Armando, que era el que era baterista, era el más compinche de todos ellos, era el que tenía la batería y el que se mandaba cada zafarrancho. A veces mi abuelo, yo me acuerdo que siempre, cuando no tenía ganas de ensayar, en lugar de llevar el compás, hacía cualquier cosa. Cuando salía mi abuelo del negocio, que era el que porque eran todos jovencitos, tenían una orquesta, pero eran todos unos críos. Y sabía darle cada coscorrones Fernando con su batería, porque hacía cualquier cosa menos llevar el compás. Eso es lo que me llama la atención a mí, cómo siendo hermanos podían, desde el punto de vista profesional, ponerse de acuerdo, porque a veces es difícil. La batuta del abuelo, que mi abuelo tenía mucho carácter. Sí, pero eran muy unidos, a pesar de todas las discordias que hay entre hermanos, porque siempre las hay, pero entre sí eran muy unidos. Y después, ya te digo, estaba este muchacho Roberto Carlson, que era holandés.
pintaba muy lindo ese muchacho. Nosotros en la casa, mis abuelos, teníamos cuadros preciosos hechos por él. Y tocaba el bandoneón, ese era el bandoneonista de la orquesta. Después, en una época, yo me acuerdo, porque nosotros nos fuimos a vivir a Bahía Blanca con mis padres, y una época que volvimos para, no me acuerdo qué fiesta era, había un cantante que a mí me llamaba la atención. Yo era una chica de 6, 7 años, pero me sentía como le pasa ahora a Macarena con el CAI, ¿viste? Mi nieta, atraía y cantaba, a mí me parecía que cantaba de lindo, y cantaba en la orquesta, que se llamaba Gaitán. Acá debe haber gente que se debe acordar de él, porque era un muchacho que era de Pigüé, muy gauchito, un hombre, te imaginas. Tendría 20, 21 años, 25, qué sé yo. Tenía 7, 8 años, que me sabré la edad que tendría. Pero cantaba también en la orquesta. Y a la vez, los tíos míos, la orquesta de ellos era la orquesta estable del Hotel Royal, que era de un señor que se llamaba Sigori. Después no puse a mano de tiempo el hotel. En Villa Pecuén. En Villa Pecuén. Era uno de los mejores hoteles que había. Se llamaba el Hotel Royal. Y ellos tocaban a la noche en el comedor la orquesta para alegrar la cena, ¿viste? El salón tenía un salón muy hermoso, se hacían bailes también ahí. Y a su vez también eran la orquesta de Minas Epecuén, un balneario que hubo muy hermoso en Minas Epecuén también, que tocaban y la gente bailaba, y se ponía, era una rotonda que en algunas fotografías tiene que haber en el museo. En mi casa mismo tiene que haber esa foto de ese balneario, que era lo más importante en la laguna, el balneario Minas Epecuén. Y yo me acuerdo mucho de eso, sí, de que se bailaba y la gente tomaba el aperitivo, hasta la tardecita, que sea la nochecita. Entonces después a la nochecita levantaban todos los instrumentos y las cosas que tenían ahí y tocaban en el Royal. Eso habla del nivel que habían adquirido los hoteles, porque tenían su orquesta estable. Era muy linda, era una gente de Buenos Aires muy sociable. Venía gente muy importante a veranear a Carué. Carué tuvo un turismo muy lindo, más en los primeros años. Nosotros, yo me acuerdo que mis abuelos contaban, han venido ministros a veranear a Carué, paraban en el Hotel Royal, ya te digo. Un hotel que también fue muy importante fue Las Delicias, el hotel de los Alerts, unos franceses, una gente muy agradable que estuvieron en ese hotel, que Plage se llamaba, ese no me podía acordar. Ese tenía unas barandas y unas escaleras que vos bajabas a la playa, ¿no? Un hotel muy lindo, venía gente muy importante. Y en Carué también había otras orquestas. Estaba la Orquesta Viro Santo, que era una orquesta muy agradable. La dirigía, cuando yo era chica, la dirigía Josecito Viro Santo, hermano de la señora que es consuegra mía, o sea, Porota Viro Santo, yo creo que ustedes la conocerán. Bueno, ese señor tocaba violín, los hermanos, también eran bastantes hermanos, porque estaba Elsa, que era la cantante, estaba Pichón, que era el marido de Elsa, que también cantaban, hacían un dúo muy lindo. Estaba Héctor, que tocaba el violín. Lo que no recuerdo quién tocaba la batería en la Orquesta Viro Santo. El piano lo tocaba César. A veces eran la orquesta estable ellos del bailable La Armonía, era una confitería donde está ese parquecito donde van ahora siempre las calecitas. Bueno, ahí había una confitería que se llamaba La Armonía, que era del señor Sangalini, que supo ser juez de paz acá en Carué. Y la orquesta era Los Viro Santo. Ahí ya usted era grandecita e iba a bailar. Que me gustaba muchísimo y ya te digo, este señor Viro Santo hacía unos bailes muy interesantes, muy divertidos, muy alegres. Él llevaba a la gente al baile, porque donde sabían que tocaba Viro Santo, ya la orquesta de mis tíos prácticamente ya no existía, ¿viste? Yo te voy a decir, a pesar de que mis tíos eran músicos y buenos músicos, la orquesta Viro Santo era más alegre, era más divertida para bailar, porque él en sí, Josecito Viro Santo, era un hombre muy agradable, muy simpático. Tenían, ya te digo, ellos también creo que salían afuera, de eso yo no recuerdo, ¿viste? Yo me acuerdo mucho más de la Orquesta Viro Santo que de la Orquesta Buscarini, porque yo la viví, la Orquesta Buscarini, Viro Santo. Lo que yo viví de la Orquesta Buscarini fueron mis tíos, porque me acuerdo los ensayos, las disputas,
la que largaba la batuta, uno por allá, me acuerdo un día, Orlando, no sé quién se había enojado, agarró el clarinete, lo revolvió y a los 15 días tuvo que comprar otro por clarinete mi abuelo porque se había agarrado, no sé por qué se habían peleado. Pero en cambio yo la de Piro Santo la bailé. Lo que también había otra orquesta que era la orquesta Prícolo, esos quizás hayan sido mejores músicos que todos los otros, pero una orquesta muy reposada, muy buenos músicos, los Prícolos fueron muy buenos músicos, y el pianista de la orquesta Prícolo vive todavía, y vive en Bahía Blanca. Se llamaba, o se llama, mejor dicho, Avelino Prícolo. Era muy buen pianista, era uno de los mejores pianistas que había acá. En la orquesta Piro Santo tenían una hermana, que es fallecida, no me recuerdo, en este momento no recuerdo cómo es que se llamaba. Era concertista de piano. Yo me acuerdo que mi abuelo siempre decía, si hay una persona que sabe tocar, pero muy bien el piano acá en Carué, no recuerdo el nombre, pero sé que se había casado con un señor de apellido Otero, que era mayordomo de una, no sé si de la estancia de la Concesión o las Oscuras, algo así. Pero esa era muy buena pianista. Ahora los otros eran también músicos, pero como, ya te digo, como la señorita esta no. Lo que llama la atención es que no solamente eran muy buenos músicos desde el punto de vista técnico, sino que la vocación que tenían para salir de recorrida y no... Yo siempre digo, yo a veces me pongo a recordar y pienso cuántos sacrificios hacían todas las tres orquestas que había acá, porque salían con esos tachos, porque eran unas catraminas. Los de Piro Santo tenían un auto que era un Ford de capota de lona, que yo no entiendo ni cómo llegaban a los bailes con ese, y se iban por esos caminos con barro, con tierra. Y sin embargo, recién estuvimos hablando con uno de los integrantes, de los ex integrantes de la orquesta, y nos decía, íbamos en coche. Sí, pero qué coches, nada que ver, ojalá hubieran tenido lo que tienen ahora, pobres muchachos. Ya te digo, era otro ambiente, se vivía, estaban las romerías españolas, estaban las romerías portuguesas, las romerías italianas. Nosotros éramos chicos y nos llevaban para potrear, porque corríamos por esas benditas pistas que eran todo tierra, porque no había estaba asfaltado nada más que las 3 o 4 cuadras céntricas, después lo demás era todo tierra. Eso demuestra que para ser feliz y disfrutar hace falta poco. No es necesario... yo he tenido una infancia muy hermosa, me crié con mis abuelos, ya te digo, mis tíos siempre los he querido muchísimo y hoy me duele mucho porque ya no está ninguno. Pero en el recuerdo de la gente, que como yo se debe haber, toda la juventud de mi época se deben haber divertido muchísimo con ellos. Yo te digo, los chicos de Pedroche, que uno era Osvaldo Pedroche, que creo que todavía vive en Carué, era muy buen bailarín, y Alfredo no te le digo nada. Y ya íbamos al baile, yo por ejemplo iba al baile, yo ya sabía, el tango lo bailaba con Alfredo con Orlando Changamini, porque era un flor de bailarín, o con Osvaldo, con Alfredo, que eran los mejores bailarines que había. Y el postro y el vals lo bailaba con un muchachito de Osetegaray, que en ese tiempo yo tenía 16 años, era mi novio, ¿viste? Esos novios de antaño. Después ya te digo, una de las chicas que bailaba, pero muy muy bien acá en Carué, en mis tiempos, y que era una artista de teatro bárbara, era Joaquina Verdín. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con ella, es muy probable que ella tenga más memoria que yo, porque ella vivió continuamente en este pueblo. En cambio yo me fui muchas veces a Buenos Aires con mis tíos, me fui a Bahía Blanca, entonces todo el ambiente de Carué no lo he vivido, pero yo estoy segura que Joaquina se debe de acordar. Seguro, precisamente porque hay mucha gente que tiene sus mismos recuerdos o recuerdos parecidos. Nosotros estamos tratando de llevarles a la casa los testimonios de gente que ha disfrutado tanto de su juventud y que nos hacen disfrutar a nosotros desde la distancia del tiempo de cómo se podía ser feliz simplemente participando activamente. No había otra cosa nada más que los bailes, y no así bailes todos los días como ahora,
Los bailes más importantes eran los del 9 de julio, 25 de mayo, el Día de la Primavera, el baile de los ferroviarios, yo te digo que también eran muy lindos, los de la Sociedad Italiana, los bailes en el Teatro Pecuén, que es lo que es el cine ahora, que era un hotel del señor Allende, y ahí se hacían muy lindos bailes también. Solían traer orquestas de Buenos Aires también. Pero nosotros estábamos acostumbrados a bailar con Piro Santo, no había que darle. Donde estaba Piro Santo, ahí estaba toda la juventud. Bueno, Delia, yo me alegro haberla encontrado en Carué todavía, porque usted siempre está con una valija en la mano. Así es que me alegro mucho porque además se acordó de todo esto con alegría, con amor. Sí, sí, lo recuerdo con mucho cariño, porque ya te digo, lo he vivido. Y nos hace realmente vivirlo a nosotros también. En otro momento, y porque tiene una memoria prodigiosa para todas estas cosas que hacen a la historia del pueblo, vamos a volver a charlar seguramente con usted, si usted se presta. Encantada. No, yo creo que tiene certificado por unos 100 años más. Te digo, tengo una pata dentro y otra afuera, pero cada vez que Jesucito me hace de arriba así, porque tiene Sí, seguro. Pero cuando me hace así, yo digo, espérate un poquito más, que quiero conocer a los otros nietos que todavía no conozco. Bueno, Ya, mira. felicitaciones por una vida tan linda, tan llena de cosas lindas, y que yo sé que la sigue viviendo así, con muchas ganas. Así, eso. No pierdo el espíritu. Los años los tengo enseñados, pero el espíritu no lo pierdo. Bueno, chao, hasta Gracias, pronto. chao.